Es como uno de aparte. Sí, sí. Es algo Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Dios bendiga a todos. Gracias. ¿Estamos listos para los estudios de esta tarde? Listo. Ok. Ay, Arranca. es que como. Ok, hermanos. Primeramente damos gracias a Dios que nos dio la oportunidad de estar aquí predicando su palabra, y también dándole gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, que tuvo el tiempo, usó el tiempo para venir aquí, para oír también la palabra de Dios. Este es nuestro aprendizaje. Entre más estudiemos, pues el conocimiento del cristiano crece, y realmente hay mucha necesidad de crecimiento espiritual en cada uno de los cristianos. La fracasar del camino de Dios es falta de conocimiento. Cuando no tenemos el conocimiento de Dios, hermanos, entonces nosotros flanqueamos, o sea, quiere decir que no le damos al blanco, nos miramos confundidos, nos maltrata la gente en el aspecto que nos hablan de algunas otras denominaciones allá afuera, no otras sino de las denominaciones afuera, y nos convencen, y eso también es falta de sabiduría. En el mundo desde el primer siglo, desde que se inició la iglesia, hermanos, ha habido este problema. El apóstol Pablo se pasó todo su tiempo de ministerio peleando contra aquellos que estaban en contra de la doctrina. Bueno, eso nos da a entender, hermanos, claramente que Satanás todavía está peleando y luchando para que no haya cristianos y gente o cristianos que vayan al cielo. Como él ya ha sido derrotado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ahora él quiere que todos lo sigan. El mundo, hermanos, a pesar de que sabe que el diablo ha sido derrotado, todavía sí lo siguen, porque aparte de su derrota nos da placeres carnales, placeres que el mundo nos ofrece, y eso es lo que Satanás hace con el cristiano. Aquellos que ya no están en las cosas de Dios, pues esos ya son miembros actuales de él. La preocupación mayor de él es traer a aquellos que han entregado su vida a Dios. Entonces, se ha visto, hermanos, a través del tiempo que Dios me ha dado de estar en la iglesia, de que ha habido mucha deficiencia en la doctrina. No ha habido mucho crecimiento espiritual, y no hablo de todo, de algunos hermanos o algunos miembros de la iglesia de Cristo. Y eso, ¿por qué? Porque realmente no están instruidos totalmente en la sabiduría de Dios. Este estudio de ahora en la tarde, hermanos, como el estudio que vimos la semana pasada, si ustedes han notado que mi preocupación ha sido traer estudios directamente para la membresía de la iglesia aquí, y para la membresía de aquellos que nos oyen a través de las redes sociales, pero directamente al cristiano, hermanos. Entonces, como Jesús le dijo a una mujer gentil, allá que fue en Mateo, parece que fue Mateo 6, pues que él venía a Mateo 15, 26 parece, venía por la casa de Israel, venía primero a instruir la casa de Israel, y a veces nos olvidamos de nuestra casa, y sí evangelizamos y podemos ir y hablar del evangelio, pero muchos todavía están en una posición de que necesitan más instrucción espiritual. Entonces, si la iglesia se fortalece, la iglesia se edifica, la iglesia crece, entonces sería más fuerte para así aproximar al mundo. Pero si entramos en el mundo débiles en la fe, débiles en conocimiento, hermano, el mundo nos hace pedazos. Así que, hermanos, vamos a ir a este estudio.
Y no vamos al pizarrón ahora porque el pizarrón nos quita un poco de tiempo. A mí me gusta mucho usarlo también, pero es más despacio, lo que vamos a poner atención y a tratar de captar. Si hay alguna duda, como a veces que se me olvidan los versículos, levante su mano por favor para decírselos. ¿Okay? Crecer en el conocimiento de Cristo. Esa debe ser nuestra prioridad. Crecer en el conocimiento de Cristo. ¿Okay? Para poder hablar más del conocimiento de Cristo, del conocimiento en sí, hermanos, se compone de dos, el conocimiento se compone de dos factores. Se compone del factor la verdad, de los elementos de la verdad y los elementos que es lo falso. ¿Okay? Ese es el enseñar. Así que, ¿qué es lo que vamos a escoger nosotros? ¿La verdad o lo falso que nos enseña? Bueno, vamos a usar la verdad, ¿okay? Lo que es la verdad, porque eso representa a nuestro Dios. ¿Okay? La palabra de verdad de Dios, la cual se encuentra en las Escrituras, hermanos, es la que nos da la posibilidad de obtener el conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos. O sea, que Dios todavía sigue insistiendo que sigamos creciendo en el conocimiento de Él, para así poder defender la doctrina y poder ayudar a aquellos que necesiten venir a los pies de Cristo. La fórmula de mantener siempre este conocimiento que Dios nos da a través de la Escritura, nos enseña primero que debemos ser cristianos genuinos. ¿Okay? Abran su Biblia, por favor. Este versículo lo leímos la semana pasada, Hechos capítulo 2, versículo 42. Inclusive le pusimos un poquito de atención, extra atención. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Okay. Ya dimos una explicación esto la semana pasada. Volvemos a usar el mismo versículo, hermano, porque siempre te ponemos de ejemplo la iglesia del primer siglo. El nacimiento de la iglesia es como debería haber caminado la iglesia, exactamente como se inició, en la manera que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ya no está diciendo, ¿ok? Y luego dice, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. ¿Okay? Ese es una fórmula para que la iglesia crezca en conocimientos. Cuando estamos reunidos, pues por lo general tenemos que hablar primeramente de las cosas espirituales. Si estamos reunidos de aquel lado de esa ventana, estamos hablando de cosas de nosotros o de los acontecimientos. Pero cuando estamos aquí, hermanos, es cosas espirituales lo que se tiene que hablar, ¿okay? Entonces, vayamos a Hechos capítulo 2, versículo 4. Hechos capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. Ok, ahí mismo lo dice, ¿quién es el que le daba ese poder de hablar? El Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 4, ahí nos dice, déjenme repetir este versículo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esta palabra es lo que nosotros estamos estudiando ahorita, llenos del Espíritu Santo. Ahora, debemos de hacernos una revisión hacia nosotros mismos si de verdaderamente estamos llenos del Espíritu Santo. Para poder simplificar esta frase, se dice que estemos llenos del conocimiento de Dios. Ahí lo dice llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo nos enseña? Lo que el Padre le ha mandado que nos enseñe a nosotros. Entonces, para estar nosotros llenos del Espíritu Santo, tenemos que estar llenos del conocimiento de Jesucristo. ¿Para qué? Para que la iglesia se edifique, para que la iglesia crezca. Cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando de crecimiento también de números, hermanos. ¿Quién les va a predicar? Por eso en Hechos 2:42 dice, y perseveraban, estaban llenos. Y la perseverancia, hermano, es algo firme.
Es lo que nos da a entender. Ya les escribimos esta palabra, es algo firmes en nuestra vocación, firmes en lo que Dios nos ha dado para que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, o sea, llenos del conocimiento. ¿Okay? Eso es lo que la iglesia necesitaba, porque los apóstoles, cuando predicaron este versículo, es cuando los apóstoles, Dios los prepara para dar la predicación el día del Pentecostés. Entonces, para poder dar la predicación el día del Pentecostés, primero Dios, ¿qué hizo con ellos? Les dio todo el conocimiento a través del Espíritu Santo, y se bautizaron 3,000 personas. Se fijan que cuando uno está en conocimiento, hermano, total, hay resultados. Pero si no sabemos, y siempre lo repito, siempre es por disco rayado. Andamos allá en la calle y les preguntan algo de la Biblia, déjame hablarle al predicador, y agarra uno el teléfono, y déjame hablarle al hermano, ¿y tú? Porque le estás diciendo a esa persona, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia de Cristo. No, yo tengo ahí 10 años, ahí tengo 5 años, de ser miembro de la iglesia. Oye, pero esto y esto, déjame hablarle al predicador. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Sí, hermano, por eso ahí siempre veo en primera de Pedro 3:15, os dice, estar siempre preparado, ¿verdad? Para presentar con defensa, reverencia y mansedumbre ante todo aquel que os pregunte la esperanza que hay en vosotros. No, 2 Corintios 10:5, ¿verdad? Derribando todo argumento y toda actividad que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Por eso debemos estar preparados para presentar defensa. Sí. De verdad, defensa, es lo que debe ser. La Biblia nos lo dice, hermano. Pero mire, estas cartas de Pedro, las cartas de Pedro, primera de Pedro, segunda de Pedro, sabemos que la primera carta de Pedro fue enviada a quienes, hermano. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 2. Vamos a ver primero, vamos a empezar por el principio. ¿A quién fue enviada esta carta? Cristianos, sí, exactamente, de los cristianos. Pero como dice ahí en primera, expatriados. Bueno, a pesar de que cuando nace la iglesia en el primer siglo, muchos fueron perseguidos. Y sabemos que uno de los que perseguía también era Saulo de Tarso. La iglesia fue perseguida, muchos se fueron, muchos huyeron. Pero a través de toda esa persecución se fueron predicando el Evangelio. Fueron predicando el Evangelio por todo el mundo, ¿okay? Toda la tierra. Así que con este versículo sabemos que Pedro les está hablando directamente a los cristianos. No le hablaba a ningún gentil, le hablaba a los cristianos. ¿Cómo preparar a los cristianos para que ellos estuvieran siempre alertas de todo lo que podía acontecer malo para ellos? Ahora, ¿quiénes son los cristianos? O mejor dicho, ¿qué se significa la palabra cristiano? Un discípulo, un seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo. ¿Okay? Eso es lo que sería, seguidor de Cristo. Si lo buscamos en el griego, casi se escribe igual, nomás que CH. Y aquí en latino, pues le quita la H. Pero cristiano es seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo. ¿Y cómo entendemos un seguidor de Cristo? ¿Qué es lo que hace un seguidor de Cristo? Obediencia a las buenas nuevas. Predicar, obedecer, ¿qué más? Y hacer su voluntad, primeramente. ¿Cómo podemos hacer su voluntad si no sabemos lo que quiere? No quiere. Va la mamá o el papá y le dice al hijo, ¿por qué no fuiste al mandado que te... Pues si nunca me dijiste, no supe, nunca me dijiste nada, mamá, papá. Y así estamos nosotros a veces. ¿Me entienden? El cristiano, hablando de los cristianos, ¿me entienden? Que nosotros tenemos que saber lo que Dios quiere de nosotros para ir a hacerlo, ¿ok? Así que ya vimos seguidores de Cristo. La Escritura no menciona este nombre, por primera vez se menciona, entonces sí, aquí se incluyen los gentiles en esto, no en Hechos capítulo 11, versículo 26, los primeros gentiles en Antioquía que se les predicó la palabra de Dios. Bueno, vamos a hacer más adelante. Primera de Pedro, capítulo 4, y versículo 15, 16 y 17. Que no pueden leer ahí. Así que ninguno de vosotros padezca como homicidia, o ladrón, o malhechor, o por
entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Y que no obedecen? Ya. Al fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios. Sí, right. Okay. All right. Entonces, miren, 16. Ahí en el 16, hermanos. Pongan atención. Bueno, el 15. Vamos a empezarlo. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Hay sufrimientos que el cristiano está pasando por su falta de sabiduría, hermano, porque todavía usa lo carnal y se mete en problemas. O sea, no quiere decir, eso sí tienes que avergonzarte, porque eres cristiano y estás haciendo las cosas del mundo. Eso es lo que nos da a entender aquí. Dice, pero 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, ok, ¿qué dijimos que significa la palabra cristiano? Si alguno padece como seguidor de Cristo, la podemos entender mejor, no se avergüence. Dice, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, Él nos protege. Si nosotros hacemos su trabajo, si hacemos su mandamiento, si hacemos su obra, Él está con nosotros siempre, hermanos. Siempre está con nosotros cuidándonos. Y si algo pasa, pues no te avergüences porque estás haciendo la obra de Dios. ¿Okay? Pero si hace las otras cosas del versículo 15, pues sí, nos da vergüenza. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Nosotros sufrimos por la palabra de Dios. Ahora, y si primero comenzara Él por nosotros, ¿cuál será el fin? Dice que el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios. Bueno, y está hablando de aquellos en el mundo. Pero hay algunos cristianos que la mayor parte de su mente está en el mundo. Entonces, ¿será llevado a castigo junto con los pecadores? Sí, hermanos. Sí, hay un día de juicio. ¿Ok? So, ahora, fíjese, aquí el apóstol también nos introduce, estábamos hablando de la primera carta de Pedro, pero ahora nos vamos a la segunda carta de Pedro, y quisiera también que leéramos la introducción del capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Okay. Entonces, ¿a quién está dirigida esta carta también? A los cristianos. Entonces, esta carta es para nosotros. Okay. Él se identifica. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. El apóstol Pedro tenía una fe enorme. ¿Hemos alcanzado esa fe? Porque esa fe se gana con conocimiento. Y si no hay conocimiento, pues aquí ya está hablando de él en plural. ¿Okay? Una fe igualmente preciosa que la nuestra, preocupado por los cristianos, mandándoles una palabra de aliento. Y todavía fíjense cómo les habla. Entonces, cuando nosotros vemos estos versículos, hermanos, y leemos eso, no quiere decir que nomás era para esta gente que estaba expatriada, sino esto viene a nosotros también. Y Él les habla a un verdadero cristiano aquí. Entonces, cuando hacemos un exégesis, o sea, si arrancamos ese mensaje para la iglesia actual, tenemos que estar seguros que ese nos queda a nosotros. Porque si no estamos en la fe como ellos, los apóstoles, entonces algo nos falta. Y lo que nos falta es el conocimiento. ¿Okay? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Dice, esta carta, hermanos, el apóstol Pedro
así como la primera, le está dando una voz de alerta a aquellos que estaban expatriados, a aquellos cristianos. Y esa voz de alerta, para que nosotros también se nos prenda el foco, como decir, estemos pendientes de las cosas que nos pueden acontecer. Entonces ellos nos dan las instrucciones. Él le da las instrucciones a los que van a recibir la carta, pero esta carta la vamos a poner aquí con nosotros, ¿ok? Así que el texto bajo consideración, el que estamos usando para llevar adelante este estudio, está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Y alguien me lo puede leer ahí? Con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Antes bien, ¿qué les dice? Crecer ¿qué? En la gracia, que es la bondad de Dios, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cual sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. De aquí vamos a empezar el estudio. ¿Cómo crecer en el conocimiento de Cristo? Primeramente, debemos nosotros hacernos preguntarnos a nosotros mismos siempre, ¿cómo podemos crecer en el conocimiento de Cristo? Estudiando las Escrituras. Estudiando las Escrituras. No estudiando otras cosas, que no son nada espiritual. Tenemos que estudiar las Escrituras, porque la Escritura es inspirada por Dios y nos la dejó a nosotros para que nosotros creciéramos en ese conocimiento. Repito la palabra conocimiento, hermano, porque esa es una de las deficiencias que muchos cristianos pueden tener ahorita. Y la situación del mundo, lo que está pasando y todo eso, empiezan a bajar. O sea, no se esfuerzan y no se acuerdan que Dios dijo: yo estaré contigo en cualquier situación que tú te encuentres. Pero a veces las situaciones en que vivimos, los problemas que nos acechan, los problemas que nos vienen, y todavía así no nos queremos acordar de Dios, o muchos le echan la culpa a Dios por lo que está aconteciendo. Pero ¿qué dice Dios? Si estás en problemas, pues glóriate en el Señor. Glóriate. Eso nos hace a nosotros fortalecer nuestra fe primeramente. A Pablo lo aporreaban por donde quiera, lo golpeaban, lo apedreaban, pero su fe crecía constantemente, más y más. Si usted trabaja para la obra de Dios y le pasan algunas circunstancias como las que le pasaban a él, pues glóriese en el Señor. ¿Okay? Los cristianos de aquel entonces, hermanos, que a los que le escribe la segunda carta de Pedro, estaban siendo perturbados por falsas doctrinas. ¿Okay? Por los predicadores falsos, por los maestros falsos, aquellos que predicaban la palabra de Dios, le agregaban y le ponían lo que ellos querían. Y realmente esas cosas no han cambiado, hermano. Las denominaciones, si voy a buscar la manera de sacar algo para mí, beneficioso para mi persona, financieramente, que es donde se están concentrando más, en el financiero, entonces, si esto no me gusta de la Biblia, lo voy a moderar para que yo pueda atraer la gente. Le preguntaban a Joe Austin: ¿por qué no predicas del infierno? Es que los problemas del mundo ya son suficientes. Sí, pero ¿por qué tienes los problemas del mundo? ¿Por qué no les dices cuáles son los problemas del mundo y cómo los pueden corregir? Sino que Dios tiene todo, Dios te da todo, no temas, no te preocupes. Dice: ¿por qué no predica el infierno? Le han preguntado en varias entrevistas. Llega a predicar el infierno y él piensa que va a perder la ganancia monetaria que él tiene. Nosotros no estamos por dinero, estamos para ayudar a salvar almas. Gratis nos lo dio y gratis lo daremos. ¿Okay? Ese es el trabajo del cristiano, hermano. Así que Pedro sentía en su corazón, fíjese, que debería destruir al pueblo, todos aquellos que andaban fuera. O sea, fueron varias partes del mundo donde ellos se fueron, se dispersaron, y ellos los empieza a preparar acerca de estas cosas. Y les dice, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Vamos a leer versículo por versículo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16.
porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas ambiciosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ok, ahora ya vamos a ver el camino. Si usted se ha preguntado, ¿cómo puedo crecer en el conocimiento de Cristo? Mantenga esa pregunta en su mente. ¿Cómo puedo crecer en el conocimiento de Cristo? Ok, Pedro, va a demostrar la autenticidad de la predicación del Evangelio que les da a estos cristianos. ¿A qué? Porque si estaba peleando él, si estaba tratando de darles la voz de alerta que había ya falsos maestros, entonces él tenía que darles a entender quién fue el que lo enseñó, cómo fue que él aprendió, cómo fue que él obtuvo su conocimiento y por qué les decía que se cuidaran de los falsos maestros. ¿Okay? Hay dos palabras aquí: fábulas artificiosas. A veces las palabras son tan grandes en el español o latino que a veces no entendemos verdaderamente su significado. Pero hay algo, la manera de ponerlo más breve, hermanos. Por ejemplo, hay que cortar las palabras. La palabra fábula quiere decir una historia ficticia que no existe. Y artificiosa quiere decir ingeniosamente inventada. Entonces, ¿qué son los que hacen los falsos maestros? Agarran unas historias que no existen, pero tienen tanta labia, hermano, que te convencen. Pero cuando tú estás fuerte en el conocimiento, ¿te convencerán? Al contrario, dicen, no. A ver, saca la Biblia. Es el primero que debe hacer uno. Saca la Biblia. Vamos a hablar de esto. A ver si es cierto lo que me estás diciendo. Entonces, estas dos palabras, hermano, quiere decir que aquellos que falsos maestros están hablando de historias ficticias y ingeniosamente inventadas por ellos. Porque no están en la Biblia. No están en la Biblia. ¿Okay? Así que hay que poder entender, necesitamos entender palabra por palabra y describir estas palabras, porque a veces las pasamos y no sabemos, a veces nos las ponen muy, muy altas para entender si es que no tenemos una experiencia gramatical entre nosotros, hermanos. ¿Okay? Miremos ahí cómo inclusive también el apóstol Pablo, vamos a irnos al apóstol Pablo, vamos a irnos a Efesios capítulo 4 y versículos 13 y 14. Efesios capítulo 4, versículos 13 y 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos unos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahí está. Por eso nos dice el 12, ¿qué? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Y qué es el conocimiento? ¿Qué hace el conocimiento en el cristiano? Lo perfecciona. ¿Para qué? Como dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, dice, Él es nuestro ejemplo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿cuál es el límite de nosotros? Llegar a la estatura de la plenitud de lo que Cristo nos enseña. Entonces dice 2 Timoteo 3:17, ¿verdad? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿verdad? Para todo, ¿no? Para todo, exactamente. 16, ¿verdad? Inspirado, así es. Entonces el 14, fíjense, ¿para qué? ¿Para qué necesitamos prepararnos? ¿Para qué necesitamos estar a la altura de la plenitud de Cristo? 14 nos lo dice. Así es, hermanos. ¿Qué nos suena familiar a veces con algunos que dicen, bueno, déjame hablarle al predicador, déjame hablarle porque no saben? No pueden llevar un intercambio de sabiduría de Cristo con aquellos que tuercen la palabra. Entonces necesitamos perfeccionarnos, necesitamos el conocimiento. Dice Cristo, para que llegues tú
a la altura, a la plenitud de lo que yo soy. Adelante. Hermano, el 14 claramente nos explica cuando nosotros no estamos preparados, si no estamos completamente llenos de la palabra de Dios, va a venir cualquier predicador falso y nos va a mover nuestra fe, nos va a convencer de sus artimañas para poder desviar nuestra fe a Cristo, que es la verdad. Eso es el versículo 14. Un niño fluctuante como las olas del mar va y viene, no tiene ninguna estabilidad espiritual. Entonces, si nosotros somos faltos de sabiduría, nos va a tambalear cualquier falsa doctrina, nos van a llevar. Y a ratito van a decir, ¿dónde está el hermano Reyes? Pues allá está tocándole a la guitarra, porque no estaba bien preparado, para que me entiendan, ¿verdad? Sí, porque lo vemos. Hemos visto cómo grandes cristianos se han perdido del camino de Dios porque no están bien cimentados en la fe y los han embabucado y se los han llevado. Así es. Pues digo, este es un problema que desde el primer siglo lo estamos viviendo ya en estos años, hermano. Seguimos viviendo. La gente busca la manera de cómo convencer y lavar los cerebros, como hicimos así en resumen, para poderlos sacar de la iglesia verdadera y llevarlos donde ellos los puedan explotar. Porque eso es lo que hacen, explotarlos. Ahí están unos anuncios ahí que dice, oramos, aquí está la sanidad, y de otras cosas ahí, milagros, que nada más los apóstoles y Cristo se hicieron aquí en la tierra, pero ahí la señora lo está haciendo, la que está ahí, dice. Y si alguien enfermo, alguien que no ha podido con su enfermedad, débil en el conocimiento de Dios, ¿qué es lo primero que hace? Aquí voy. ¿Qué hacía Paulino? Por esto son $300, por esto son 500 y por esto son 1000. Lo anunciaban en el radio, no que me lo han platicado, lo sabía todo el mundo. Se manda $300, sí. 900, 300. Así es. Según su necesidad era el precio. ¿Ven, hermano? Esos son los falsos maestros. Jesús nos tuvo así, hermano, y ni quiere que sus hijos estén de esta manera. Pero si nosotros no tenemos el conocimiento espiritual, vamos a ser parte de esta gente. Por eso dice crecer en el conocimiento, a la estatura, a la plena estatura de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice la palabra perseverar es estar creciendo, no quedamos estancados donde mismo. Así es. Avanzar. Tenemos que, hermano, podemos tener el tiempo que sea en la iglesia y todos los días aprendemos. Todos los días vamos aprendiendo, hermanos. ¿Ok? Pero si dejamos de leer, si dejamos de estudiar, pues nunca vamos a aprender. Y lo que nos puede llevar 10 años, pues a lo mejor nos lleva 30. Si es que estudiamos. ¿Okay? Pero hay que estudiar, hermanos. ¿Okay? Aquí vamos ahora a regresarnos con el apóstol Pedro. Me gusta agarrar ciertos versículos donde podemos ver lo que está pasando en la iglesia del primer siglo. En 2 de Pedro, una vez más, nos vamos a ir hasta allá, hermano, y vamos a leer 2 de Pedro capítulo 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. ¿Sí? Bueno, ahora déjenme darles una explicación. Pero hubo también falsos maestros entre el pueblo de Dios. Es lo que es. Yo le pusimos ahí de Dios. Después nos está hablando de la escritura más que del pueblo de Dios. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Eso es lo que hacen. Destruirnos, es lo que quieren. Y la discusión viene, hermano, de cuando uno los sacan de la verdad. ¿Okay? Y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus desilusiones.
muchos lo seguirán. Dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemiado. Pues no que eres cristiano. ¿Nunca lo oído eso? No que eres cristiano, te dice. Pues está blasfemiando contra la palabra de Dios, porque nosotros la mal representamos allá afuera. Y es lo primero que nos dice si hacemos algo normal, algo que esté fuera de las cosas de Dios. Pues no que eres cristiano. Más con nuestra educación misma, hermano. Ajá. Nuestra educación misma, y como dicen que somos cartas leídas ante la sociedad, ¿verdad? Así es. Como nosotros nos estamos comportando, es cuando nos empiezan a juzgar. Y lamentablemente la gente que no está bien cimentada en la palabra de Dios, cuando empieza, son las personas que se van saliendo, mira esta persona cómo está actuando, mira esta persona cómo actúa. Por eso Dios nos dijo, te voy a dar una boca, una boca, dos oídos, primero para que escuchemos bien, analicemos bien y después hablemos. Porque a veces muchos hablamos, pero no no hacemos lo que debe ser, hermana. Porque ser cristianos, hermanos, ser cristianos, no nomás aquí en la iglesia, ser cristianos es afuera y en todas partes. Entonces somos cartas de presentación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro comportamiento afuera de la iglesia va a negar que tenemos conocimiento y que somos cristianos. Así es, porque Dios no es Dios nomás aquí, en este edificio, con la iglesia. Dios es Dios en todas partes. El cristiano no debe ser nomás cristiano aquí, debe ser cristiano donde quiera que camine. Pero hablemos de los falsos maestros, hablemos de la falsa doctrina, ¿no? Aquí mismo en 2 de Pedro, el capítulo 2, le voy a leer el versículo 3. Hay una palabra que quisiera yo que a ver si se la reconoce, dice, y por avaricia, es su continuación, harán mercadería, porque los falsos maestros por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Qué es la palabra mercadería? Parte de negocio, sí. ¿Qué más? Pero fíjese, ¿mercadería de quién? Mercadería de vosotros. Esta frase significa sacar beneficio de ellos. ¿No es así como se desbarata la doctrina con aquellos ¿cómo dice? Avariciosos por el dinero y no por las cosas de Dios? O sea, hermanos, sacarán beneficio de nosotros, o sea, nos agarran como negocio. Nosotros somos parte de ese negocio que ellos tienen. Nosotros no somos negocio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dio la vida para que nosotros fuéramos salvos. No para que viniéramos a destruir esa obra que Él tenía desde antes de la fundación del mundo, sino que esa obra quiere que siga adelante hasta que Él venga. Ahora va a venir por los resultados de su obra. ¿Estamos listos? Es la pregunta. Hay que preguntarnos, examinarnos. ¿Estamos listos? Porque a veces tomamos las cosas de Dios muy a la ligera, hermano. Y esto no es un juego. Esto no es un juego. ¿Ok? Voy a leer un versículo más, hermano. Este estudio está bastante extenso. Esperamos en Dios que podamos presentar la segunda parte en otro día. Ok. Vamos a ver la autenticidad. ¿Por qué hablo de la autenticidad de la predicación de Pedro? Porque nosotros tenemos que saber qué es real y legítimo y qué es falso. Recordemos al principio, la verdad y la mentira, verdad y lo falso. ¿Okay? La autenticidad de Pedro nos la explica aquí en 2 de Pedro, capítulo 1, vamos a leer dos versículos, 17 y 18. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 17 y 18. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Okay. Entonces, Pedro conocía bien a Jesús.
Pedro estaba con Jesús, aprendió de Jesús, fue instruido por Jesús y luego fue inspirado por el Espíritu Santo para hablar el Evangelio. Este es un verdadero maestro del Evangelio. Entonces, si queremos aprender de Pedro, si queremos aprender de Pablo, si queremos aprender de Juan, ¿nos vamos a ir a los de los anuncios o nos vamos a la Biblia? Entonces, ¿quiénes son la autenticidad de la enseñanza de Dios? La Biblia. O sea, no busquemos otras cosas, la Biblia. Si aquí no dice, no es cierto. ¿Ok? Fíjense, lo que está hablando aquí el apóstol Pedro, hermano, nos lleva a la transfiguración de Cristo Jesús. Cuando él, Pedro, Juan, Jacob, fueron invitados por el Señor a ir a este monte, y luego dice que su rostro se empezó a brillar, ¿okay? Y luego aparece ¿quién? Moisés y Elías, y se hizo la transfiguración ahí. Cuando Pedro le dice que si hacían unas 3 enramadas, unas para Elías, una para Moisés, una para él, pues escucharon la voz que decía: este es mi hijo amado, a él oír. Y eso, si quieren más información de eso, están en Lucas capítulo 9, la transfiguración, en Lucas capítulo 9, versículo 28 hasta el 36. Pueden leer eso y podemos entender segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 17 y 18, que es lo que está hablando. O sea, yo estuve ahí, es lo que les está diciendo. Yo lo vi, yo oí la voz de Dios que decía a quién íbamos a oír. Él es auténtico, hermano. Nosotros tenemos que ser auténticos, pero tenemos que, para hacer eso necesitamos el conocimiento. A ellos los instruyó Cristo Jesús, vino el Espíritu Santo, los inspiró, predicaron el día del Pentecostés, y ahora nos han dejado cartas a nosotros para que sigamos aprendiendo de los apóstoles. No de Joel Austin, no de los otros reverendos que se dicen, sino de la Santa Escritura. Cristo es la piedra del ángulo. ¿De quién debemos aprender? De Él. Nuestro conocimiento viene de Él. Así que, hermanos, no podemos fallar si de veras estamos atentos a la Escritura. El tiempo se ha llegado, hermanos, nos falta mucho por terminar, pero lo podemos dejar para otro miércoles si nos dan permiso los hermanos. ¿Okay? ¿Algunas preguntas, hermanos? ¿Algún comentario? Hermano, me llama la atención cuando en Hechos 2:42 se perseveraban en la doctrina, en la comunión y también en las oraciones. Cuando yo pienso en mi hermano y yo oro por sus necesidades y yo estoy formando parte de su dolor, también estoy creciendo espiritualmente. Así es. Entonces por eso dice, y en las oraciones. ¿Qué quiere decir las oraciones? La necesidad de los santos. Entonces ahí también nosotros crecemos espiritualmente. Porque somos miembros de un solo cuerpo, hermanos. Somos miembros de un solo cuerpo. Estamos del cuerpo de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo. Si uno llora, todos lloramos. Si uno le duele, pues a todos nos duele. Si uno está alegre, pues todos estamos alegres, porque estamos pegados a un solo cuerpo, y ese cuerpo es Cristo Jesús. Y nosotros somos los miembros de ese cuerpo, y ese cuerpo entero, con todos sus miembros, se llama Iglesia de Cristo, que Él fundó y pagó con su propia sangre. Y ahora Él nos pide que después nosotros lo que necesitamos dar a Él ahora es darle la obediencia y la lealtad del conocimiento que Él quiere que tengamos para seguir su obra. Sin ese conocimiento, hermanos, ¿llegaremos al cielo? Está difícil, porque aquí estamos nosotros instruyéndonos para ir al cielo, para que esa última promesa que nos hizo de ir al cielo se cumpla, pero que no nomás se cumpla en los demás, que se cumpla también en mi persona. Lo tenemos que crecer en conocimiento. Si no hay más, vamos a dejar el estudio aquí y vamos a, el hermano Mike tiene un himno de invitación, hermanos, y vamos a meditar sobre cómo andamos nosotros. Necesitamos ayuda, necesitamos oración, necesitamos ayuda de la iglesia para que ore por nosotros, necesitamos ayuda para podernos entregar a Cristo Jesús,
por medio del bautismo, si es que no estamos bautizados, pues aquí estamos enfrente. Mientras cantamos este himno de invitación, los invito a pasar. Estamos listos para orar, estamos listos para ayudar a aquellos que necesitan estar en el cuerpo de Cristo como miembros exclusivos de la iglesia. Que Dios me los bendiga y vamos a ponernos de pie.